Bueno, chicos, ¿qué va a hacer? Vamos a ver si nos den los bloques de 40 minutos. La semana pasada se había cortado los 10 diciendo que el hospedador no se había presentado, así que bueno, vamos a ver. Bueno, estamos la mayoría. Yo les he dejado en el Face el PDF con el enunciado del práctico 1. Como ahí daba un mensaje de error o bueno, parece que detectaba algo el Face con respecto a los Excel del libro. Los Excel del libro de Anderson están en el aula virtual, o sea que loguense en el aula virtual, vayan a donde dice tema 1, inventario, y bajan ese archivo zip y lo descomprimen. ¿Está? Sí. Eso, digamos, lo van a tener como material. Es como, bueno, una serie de planillas de Excel donde ya están tipeadas las relaciones entre celdas de las fórmulas de todo el libro. Así que como este primer tema dentro de todo es accesible, como para ahorrarnos, digamos, de que cada equipo, que no está mal tampoco hacerlo, en la lectura del libro, poder ir haciendo, que ya lo vamos a ver bien acá con una presentación, una relación de los términos de las fórmulas de cada modelo para saber en qué orden hay que hacer la carga en planillas. A ver, vamos a venir primero por acá. Ya les comparto la presentación porque justo me dice se está actualizando el Firefox, pero bueno, vamos por acá. Avísenme si se ve. Está cargando. Ahí está. Ahí está. Sí. Perfecto. Bueno, ya saben que nos tenemos que acostumbrar a estudiar de los libros, ya que lo que se muestra acá como diapositivas o lo que se propone en clase es solamente una guía, ¿verdad? No tenemos como un apunte de cátedra porque sería, bueno, transferir básicamente el contenido del libro a un apunte y agregar, digamos, alguna otra interpretación. Por eso se dan directamente los libros. ¿Qué era lo que habíamos visto con la ingeniera en teoría? ¿Cuándo era factible utilizar este modelo para representar este comportamiento particular de algunos elementos en un inventario? ¿Cuáles eran las suposiciones que se tenían en cuenta para poder utilizar ese modelo? En el caso del EOQ, en el lote económico de pedido. La demanda es conocida. Digamos, tenía que ser constante en esto. Y determinística. Exacto, o sea, como siempre que aparezcan estas relaciones de proporción, de tasa, de razón, etcétera, vamos a estar en definitiva en presencia de algo lineal. Vamos a poder hacer, en el caso de que sean también dos variables, la representación gráfica y toda esta interpretación que hace el puente entre lo gráfico, lo algebraico y la descripción textual. No se escucha nada, pero bueno. No sé, capaz que lo puede mutear al micrófono del alumno así. Sí, yo les pediría, chicos, por favor, si puede cada uno ponerse, digamos, silenciarlo al micrófono para que no nos tapemos. Bueno, entonces si recuerdan, en el práctico 0 había un ejercicio que les decía, no sé si habíamos puesto eso en definitiva, una persona consume 2 litros de agua por día toda la semana. ¿Y cómo íbamos a representar eso gráficamente? Bueno, el día 1 íbamos a tener, por ejemplo, 14 unidades, o sea, 14 litros de agua,
y pasado un cierto tiempo, si se consumía sistemáticamente en forma constante 2 litros por día, a los 7 días se agotaba el suministro, pero era justo en el momento en que uno volvía al súper y volvía a comprar de una sola vez toda el agua que necesitaba para el resto de la semana. Era como, digamos, un anticipo a lo que iba a ser ya este tema, ¿verdad? Ahora, con respecto a las recomendaciones, a una futura actividad que les va a dar la ingeniera, pero se las voy anticipando, que de todas formas creo que la van a hacer cuando estudian, de los libros, es, como les sugeríamos, ir haciendo una... El orden en el que aparecen las ecuaciones, según lo que se esté modelando, entonces, por ejemplo, aparece esta ecuación que representaba ¿qué cosa? Que era este Q asterisco o el Q estrella. El lote económico. Que era el tamaño, ¿verdad?, del lote económico. Esta fórmula salía de derivar, que hay un apéndice donde uno se quiere ver digamos, la justificación teórica de dónde surge esta ecuación, y lo que hacía era, ¿qué cosa? Dar una expresión que minimizaba el costo total, lo que estaba formado por el costo de retener y el costo de ordenar. La idea es que más adelante ustedes van a tener que armar un esquema en donde, como una especie de diccionario o de tabla, en donde se mencionen los términos, qué cosa describe esta variable o este término en el contexto en donde se encuentra en la ecuación. Una descripción, las unidades de medida y si depende o no de alguna otra cantidad previa. Por ejemplo, acá, ¿cuáles serían los parámetros, por decirlo así, o los datos de entrada que requiere el cálculo del Q óptimo? Se tiene que conocer qué cosa, la demanda anual. Generalmente cuando acá aparece algo con una letra mayúscula hace referencia a lo anual y la correspondiente letra minúscula a lo que sería lo diario. Si T representa la demanda anual, ¿cómo se podría calcular la demanda diaria, por ejemplo? Habría que tener en cuenta qué cosa. 165. Los días hábiles. Los días de trabajo. Claro, hay situaciones en donde alguien dice, nosotros trabajamos de las 54 semanas del año, 50 semanas, 5 días por semana. Pero a lo mejor se pueda trabajar más días o menos días. La cuestión es que ustedes van a tener disponible esa cantidad de días hábiles. Dividiendo una magnitud que tiene una tasa anual en la cantidad de días, van a tener, por ejemplo, la demanda diaria, la producción diaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una sugerencia, el esquema sí lo van a tener que hacer cuando la ingeniera se los indique, pero en la práctica, para que cada equipo, que no está mal, les reitero, no haga como una pequeña, digamos, transferencia, que quizás por eso se nos escapa algún error en la transcripción de la fórmula o estamos como perdiendo tiempo en esto, lo importante va a ser, si tenemos una fórmula y sabemos cuáles son estos datos de entrada, se los puede representar, digamos, en la planilla y a partir de esos datos de entrada ir haciendo el cálculo del resto de los términos. Esta parte que va a ser un tanto mecánica, bueno, ya va a estar resuelta. ¿En qué va a consistir el trabajo? Que al principio, digamos, en estos primeros prácticos son, digamos, de una interpretación un tanto directa del enunciado. Habrá que identificar en el enunciado o en la situación que se propone cuál es lo que corresponde a cada término, ¿verdad? Hacer, digamos, la carga. Y después viene la otra fase que es la de... Hace que te vea. La otra fase que es la de la interpretación de los resultados. ¿Está? ¿Cómo vamos a hacer entonces para trabajar? Voy a cerrar esto acá, espero que no se cierre la otra instancia del Firefox. Perfecto.
Cada celda que representa un dato de entrada lo pueden tipear, obviamente esos datos tienen que estar cargados completos. Y acá, por ejemplo, lo que sería la cantidad a ordenar, lo que representa el Q estrella, ¿qué se hace? Se coloca esta celda y acá, en vez de tipearla, que no estaría mal, digamos, tampoco, de nuevo, hacer esa gimnasia, vamos a usar directamente la planilla que ya propone el libro, ¿sí? Para ahorrarnos ese tiempo. Entonces, si uno acá, por ejemplo, hace referencia a B3, a B4, B5, va a ver con qué parte de los datos de entrada se corresponde, ¿sí? O sea, es bastante directo. Así con cada uno de los términos que tenemos acá. ¿Está? Y después, si uno quiere, generalmente operativo, ustedes la van a leer con el libro de un lado y del otro lado van a tener una calculadora, papel y lápiz como para ir haciendo alguna verificación también. ¿Está? Bueno, salgamos de acá. Entonces, ¿cómo van a hacer la carga? Yo les diría que trabajen en forma colaborativa con las herramientas de Google. O sea, ustedes ya van a formar seguramente su propio grupo de WhatsApp. Tengan, ya que todos tienen cuenta de Gmail, obviamente alguna herramienta en común. Entonces, si trabajan con las planillas de cálculo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá yo ya hice la carga. Hacen clic en una planilla nueva, ponen archivo, abrir y nos fijamos en dónde está el archivo que se quiere importar, ¿verdad? Yo lo voy a hacer de nuevo acá. Pero bueno, yo creo que ya todos han hecho esto en algún momento. La idea de poder hacerlo colaborativo siempre que se pueda es que no tengan que pasarse por mail o por disquete como hacíamos en mi época, archivos sueltos que después al final caen a alguien que tiene que hacer todo el trabajo, ¿sí? Traten de hacerlo, que alguien lo comparta y lo hacen entre todos en forma colaborativa. Y después sí pueden hacer la bajada de esos archivos y los suben en el aula. Y lo que es la del práctico, ¿está? Creo que se trabó, no sé, ya la escucho. Hay que ver especialmente, digamos, estar atentos a qué cosa, a la consistencia de las unidades. O sea, si ustedes hacen la suma de dos términos, los dos tienen que, en definitiva, tener una consistencia de las unidades para que sea posible la suma, ¿sí? Son cosas que, bueno, uno ya las tiene como obvias, pero hay que remarcarlas, especialmente cuando ya se comienza a ver el tema que sigue inventario, que es programación lineal, en donde ahí ya hay que armar expresiones matemáticas donde vamos a tener números que ya tienen un nombre un poco más fuerte, se llaman a ser unos coeficientes que van a multiplicar o van a acompañar a las variables, y en ese producto la cancelación de las unidades tiene que ser consistente en toda la expresión. ¿Está? Entonces, bueno, esto generalmente se lo lee como rápidamente, cuáles son los propósitos. Acá sería, bueno, reconocer la importancia de la administración de inventarios en sus distintas variantes como parte del proceso de producción, representar los modelos matemáticos y hacer esa interpretación de las fórmulas una vez que están aplicadas según las fórmulas que rigen cada modelo, ¿sí? Como acá se trabaja ya con una propuesta nueva de currículum, que es el currículum por competencias, van a ver que cada actividad o unidad siempre va a dar una pauta de en cuanto a lo que es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, que tiene que ver con esta idea de la formación por competencias, ¿está? Este es un práctico corto también, relativamente simple, como de una interpretación un tanto directa de las partes del enunciado. No viene mal hacer como un presente continuo de todos los temas.
cuando en programación lineal veamos cómo se propone una forma óptima de utilización de recursos para justamente fabricar productos. Esos productos seguramente, si no se venden inmediatamente que se producen, van a ir a parar un inventario. O sea que la idea es que se puedan ir también integrando los temas. Acá nosotros vemos el inventario como una acumulación de artículos. Esos artículos llegan al inventario y de alguna forma alguien los retira del inventario. Retirar ese elemento del inventario, que sería consumirlo, puede ser para una venta directa e inmediata o puede ser para que pase, ¿qué cosa? A formar parte, una parte, digamos, más elaborada o un subproducto de lo que es finalmente un producto ya final o elaborado. ¿Está? Bueno, este esquema ya lo conocen, ¿verdad? Ya saben que este comportamiento, acá siempre los modelos y las representaciones gráficas son formas alternativas de describir en definitiva comportamientos. Por ejemplo, en cómo se comporta este producto en cuanto a su demanda, etcétera, etcétera, ¿sí? Es como que estos sistemas están vivos de alguna forma, son sensibles a cambios y acá, ya sabremos, vamos a ver, repasar qué significaría que esta pendiente sea más pronunciada o menos pronunciada. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que podemos identificar en este gráfico? La pendiente negativa. Ajá. Acá está el eje. Ya saben que siempre que se grafiquen los ejes hay que indicar cuál es el sentido positivo y qué es lo que mide y las unidades. ¿Está? O sea, no pueden estar vacíos o mudos, como les comentaba la ingeniera ayer. Entonces, la idea en el E o Q es que ustedes, ¿qué era lo que lo caracterizaba? La demanda, es decir, la forma o la tasa en que se retiran artículos del inventario es fija. Puede ser 2 unidades por mes, 7 unidades por quincena, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo que soy alérgico, todos los días tengo que tomar, ¿qué cosa? Un antialérgico. Entonces, mi tasa de consumo va a ser de 1 unidad por día. ¿Está? Bueno, otra característica es que cuando uno recibe el lote, lo recibe completo. Y lo recibe exactamente en el momento en el que la cantidad de elementos en el inventario se reduce a 0. Entonces, si acá tienen estos 2 puntos, yo no lo quise poner acá explícitamente para evitarles el tedio de la álgebra finita, pero no está mal que lo hagan, como una gimnasia. Tenemos las coordenadas de 2 puntos. ¿Estamos? Esta es la coordenada 0Q, o sea que en el momento 0 recibimos Q unidades. Acá hay que hacer como una interpretación también un tanto, digamos, diferente de lo que sería la abstracción pura del concepto algebraico. ¿Está? Este otro punto, ¿qué coordenadas tiene? T0. T0, o sea que en un cierto tiempo T, que era el tiempo de ciclo, ¿se acuerdan del tiempo que se necesitaba para agotar el inventario completo? Y en consecuencia tener 0 unidades. Si ustedes se acuerdan, ¿cómo podríamos, por ejemplo, para ir despacio, calcular la pendiente de esta recta? Tenemos las coordenadas de 2 puntos de una recta. Por lo tanto, se puede calcular la pendiente y se va a poder calcular la magnitud y el signo. Claro. ¿Cuál era la fórmula de la pendiente de la recta? Podríamos aumentar Q menos 0 sobre 0 menos T. Por ejemplo, ¿verdad? Ya saben que no importa a quién se considere X1 o X2, hacen la diferencia de Y sobre la diferencia de X. ¿Está? ¿Eso qué expresión daría? Menos Q sobre T. Algebraicamente es esto, ¿verdad? Ahora, si uno conoce la pendiente y conoce las coordenadas de un punto, o sea, si yo tomara las coordenadas de este punto y conozco la pendiente, pueden armar, después háganlo como una gimnasia, la ecuación de esa recta. El punto pendiente. La utilizan punto pendiente, porque conocen la pendiente, porque ya acá de hecho tienen las coordenadas de 2 puntos.
Cualquiera de los dos que tomen como punto y conozcan la pendiente, hacen ese trabajo algebraico y les va a dar una cierta expresión, ¿está? Donde, bueno, van a tener la variable independiente, la dependiente, etc. Y si después arman una tabla, ustedes van a ver que en el tiempo cero van a tener, por ejemplo, un inventario de 21 unidades, y si consumen 3 por día, en el momento que el eje del tiempo mide 1, van a tener 18, después van a tener 15 y se va a ir reduciendo de 3 en 3 hasta que finalmente va a alcanzar el punto 0, o sea, la cantidad 0. ¿Está? Esto, de nuevo, como sigue siendo un caso relativamente fácil de ver, es como para hacer ese énfasis de que toda esta álgebra abstracta sirve para modelar y para representar esto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿esa pendiente es positiva o negativa? Negativa. ¿Qué indica que sea negativa la pendiente? Que a medida que avanzamos sobre el eje X, a medida que avanza el tiempo, sistemáticamente se va sacando siempre la misma proporción o tasa de elementos. ¿Está? Si la pendiente fuese más empinada, digamos, si esto fuese un poco más cercano, o sea, T fuese menor, ¿qué indicaría? ¿Se consume con mayor velocidad? Exactamente, se están sacando más el... Bueno, gente, hasta que Javier vuelva, necesitan que vayamos avanzando sobre algo. Yo no tengo el práctico acá, el bajado, pero ¿alguna duda que haya surgido? Por mí, hasta ahora nada. Bien. En el método de resolución, nosotros tenemos que hacer una planilla por punto en el caso de que se requiera. Exacto. Sí. Bien. Profe, ¿qué pasaba con lo que dijo el profe al final de la pendiente, que si era menor? Porque justo se cortó ahí. ¿Qué pasaba? No decía. O sea, decía que cuando era menor que qué. ¿Qué era lo que ocurría? Algo así estaba comentando el profe. No, que cuando la pendiente es negativa, claro, hablaba de la pendiente negativa, no menor que otra cosa. No estaba comparando. No, lo que el profe decía que era menor era de que si es que el periodo era menor, significa que se consume más rápido toda la cantidad del inventario. Eso disculpen, el profe mandó un link ahí por WhatsApp. Profesor. Sí. Una duda, cuando presentemos el gráfico, las planchas de cálculo tienen que estar dentro del archivo de Word o separado dentro de... No, en ese caso lo que van a hacer es, por eso yo les recomendaba, trabajen en forma colaborativa en la planilla de cálculo de Google y después la bajan como Excel. Esos archivos, bueno, las gráficas las pueden hacer como ustedes quieran, porque en realidad el esquema de la gráfica es como representativo de la situación, no tiene que ser un gráfico dinámico. O sea, van colocando algunas coordenadas de puntos que sean importantes y, bueno, esa es la gráfica que representa esa situación, ¿está? Pero la entrega que ustedes hacen son siempre de estos llamados editables, o sea, cuando tengan que entregar hojas de cálculo o algo que se haga con hojas de cálculo, ustedes entregan el Excel y en alguna de las hojitas del Excel ponen todos los datos de los integrantes, ¿está? Y si tienen alguna otra parte complementaria como gráficas o como una parte redactada, ahí usan los archivos que quieran. Generalmente, bueno, un Word o las imágenes, ¿está? Todo eso se coloca en una carpeta, la carpeta la zipean y lo sube, puede subirlo uno del grupo o cada uno, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno. Yo le pregunto porque el Word permite poner planillas de cálculo. Claro, como ustedes vean que sea de forma más simple y más práctica. Como ustedes van a confeccionar ese Excel o van a utilizar uno que ya existe, entregan directamente el Excel, ¿sí? Y cuando se tenga que redactar algo, lo hacen en el Word. O de nuevo, yo creo que lo van a hacer siempre
en forma colaborativa y después, bueno, lo bajan al archivo en Word y si quieren también en PDF y lo incluyen en esa carpeta y lo suben, ¿sí? El año pasado dábamos la posibilidad de que ustedes generen una carpeta en el Drive y compartan el enlace, pero bueno, hay que hacer, digamos, cuando llega la fecha de entrega, un corte y decir, bueno, esto es el material que se pudo resolver y preparar y se sube. Después, bueno, ya se hace la devolución sobre ese documento, ¿está? Pero si queda abierto para una edición constante, bueno, hay que de alguna forma ver cada equipo la cantidad de ejercicios que sube hasta el momento del plazo de entrega, ¿está? O sea, ustedes ahora no van a compartir todavía enlaces a carpetas del Drive, sino que van a bajar los archivos, los van a zipear y los van a registrar en el aula. Bueno, chicos, entonces acá por ejemplo hay otro ejercicio de observación. Esto sería EOQ, lo que se ve, a ver, déjenme que se los comparta. Ahí, ¿lo pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, ¿eso sería EOQ o sería POQ? POQ. Ajá. Bueno, entonces, acá no tienen, digamos, puntos de referencia, pero si ustedes pudiesen hacer una comparación de las dos gráficas, ¿cómo describirían lo que sería el comportamiento de esas dos situaciones? Uno tiene El más ingreso de unidades tiempo en este de caso producción que otro. Paulatinamente, o sea, suponemos que está siendo un lote el que está entrando en producción. Comparado con el EOQ que se realiza, que la entrada de unidades es instantánea, digamos. Claro, porque ahí en ese caso uno cuando el stock llega a cero recibe el lote completo. Acá se produce y se produce más de lo que se consume, o sea, está garantizada que se va a satisfacer la demanda, ¿verdad? Pero si uno hace en realidad la comparación de las dos gráficas, diríamos que en el caso A, ¿cómo es la producción respecto del consumo? Se produce más. El A sería como el ideal porque se produce más rápido, la velocidad en la que se produce es más rápida. Y se consume más lentamente. Y en el caso de la figura B, al revés. Hay una producción que es, digamos, un tanto lenta, si se quiere, comparado con respecto a cómo se consume, ¿está? Entonces, si uno lo viese sin por ahí el sostén teórico o sabiendo qué es lo que representan tanto las pendientes de producción como las pendientes de consumo o de demanda, pero bueno, ahí a simple vista lo pueden observar, ¿sí? Seguramente ya en la segunda parte o cuando vayamos enganchando los temas, si ustedes están siempre atentos a también lo que sugería le sugería la ingeniera, ¿sí? Estar atentos a lo que pasa en los medios. Ustedes seguramente van a tener que hacer la búsqueda de las publicaciones por internet, pero si alguien es de comprar estas revistas como Infotechnology o Apertura o estas publicaciones mensuales en donde o hay revistas que son especializadas en donde hay procesos para todo lo que es el campo, o sea, la crianza de animales, lo que es sembrar y cosechar. Todas estas revistas siempre hacen como reportajes a inversores o dueños o administradores de empresas y siempre surge esa terminología técnica. Entonces, si pueden estar atentos a esas situaciones. También puede ser parte de lo que sería el tema candidato para cuando hagan el trabajo de campo, que es salir al medio, estar en contacto, digamos, con, puede ser una empresa, una pyme, una oficina de la administración pública, alguien del
del barrio y poder aplicar algunos de los modelos que es, bueno, consistiría en tomar la información actual, construir ese modelo, resolverlo y hacer una propuesta para que se mejoren en algunos de los aspectos. ¿Está? Bueno, se entendió cómo hacer la importación de la planilla, ¿verdad? Profe, creo que justo la explicación. Ok. Bueno, acá, miren, teníamos una hoja en blanco, ¿está? La recomendación, como lo habíamos hecho hasta el año pasado, era hacer una lectura del tema directamente del libro, de ahí hacer alguna transferencia o destacar de las fórmulas, los componentes, qué es lo que sería un dato de entrada directo o un dato independiente, las unidades de medida de cada parte y de la expresión completa, ¿verdad? Las dos partes de la ecuación. Después, hacer en cada uno de esos ítems que son independientes o datos de entrada una correspondencia con una celda del Excel. Y después fijarnos cada término calculado, qué dato de entrada hay que tomar y de qué forma se combinan. ¿Está? Este año, como para que lo tengan de respaldo, yo les sugiero que hagan esta lectura, planillas, etcétera, ¿sí? Para ganar ese tiempo y no estar renegando tanto con errores de tipeo o estas cuestiones, una alternativa, bueno, tienen ahí como una, digamos, una alternativa un tanto más segura, confiable, si se quiere, que son los archivos que da el propio libro. Entonces acá hacen lo que ya seguramente muchas veces hicieron: archivo, abrir, cargar, o sea, lo cargamos ya al archivito o a la planilla prediseñada. Y acá, bueno, lo van a tener, por ejemplo, al EOQ. Yo ahora, bueno, voy a hacer la carga de este otro modelo que es el del tamaño de producción, ¿verdad? Entonces lo suben y lo tienen listo para usar. ¿Está? Y tener esto como respaldo, como para ver si es que hubo ahí algún errorcito en el medio. ¿Está? Y esta sería la planilla que para cada ejercicio pueden copiar y pegar en una hoja, en un solo archivo, o sea, no hagan archivos de Excel diferentes, vayan creando diferentes hojas. Y en alguna hojita ponen integrantes y ponen bueno, el nombre del equipo y los integrantes. Ya lo que es la redacción de los informes o de las gráficas van a ser otros archivos, después bajan esos archivos a una carpeta, zipean y hacen la entrega. Bueno. Por ejemplo, ¿cuáles eran los tres datos con los que hay que contar para el caso del EOQ? Ya se sabe que la demanda es a una tasa constante, que el lote se recibe completo, pero ¿cuáles son los tres elementos que hay que fácil? Porque acá el enunciado por ahí adaptado del libro, de alguna situación real simple, es como que ya lo tienen como muy a mano al dato. Si alguien quisiera implementar algún modelo de inventario como parte del trabajo de campo, a lo mejor ahí el dato no está disponible tan rápidamente o tan a la mano. Por ahí una señora, una secretaria te va a decir, bueno, mira, yo te puedo dar un cuaderno en donde fui anotando lo que vendía cada día. Fíjate si vos lo podés cargar en algún lugar, o sea, ahí el dato va a haber como que elaborarlo o estimarlo, no va a estar tan a la mano. ¿Está? ¿Cuáles son los datos entonces de los que se tienen que disponer? Costo unitario del artículo. EOQ es costo de retención, costo de ordenar y la información sobre la demanda, ¿puede ser? Exactamente, sí. Ustedes, como tienen, digamos, la versión impresa del libro, vayan haciendo cada uno a su estilo. Cuando dice, especialmente, bueno, en los conectores, es importante o hay que destacar que, o este es el requisito para aplicar tal y tal cosa, lo van como destacando para que lo tengan, digamos, estén atentos a eso. ¿Está?
Entonces, ¿cómo haríamos o cómo podríamos identificar los datos de este ejercicio? Esta es una primera parte que es importante, o sea, hay que identificar los datos, hacer la carga y después viene la interpretación y una de las preguntas eje en esta asignatura, que ya, bueno, lo había mencionado también la ingeniera, es, bueno, ahora que ya está resuelta esta situación actual, ¿qué pasa si se produce este cambio en particular? ¿Qué pasa si en vez de que el proveedor, por ejemplo, que hay acá en algunos de los ejercicios, en lugar de hacer la entrega en 3 días, por alguna razón demora y te avisa que va a demorar 5 días? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambiaría acá? A ver si alguien se acuerda. El proveedor generalmente entrega en 3 días. Pero ahora va a entregar en 5 días. Tendría que eso impactar en qué parte. En el costo, en la retención, en el inventario. En el costo de ordenar. Vamos a tener que hacer uso del stock de seguridad, seguramente. A ver, veamos. Si yo, a ver, ¿cómo les podría decir? Ustedes consumen 20 unidades de alguna materia prima o subproducto o producto final por día, ¿verdad? Entonces, el proveedor, yo consumo, o se consumen o se quitan del inventario 20 unidades por día. Y el proveedor dice, cuando vos me hagas el pedido, yo en 3 días te entrego el lote completo. ¿Cuántas unidades tengo que tener en el stock para hacer el pedido? 60, o sea. Exactamente. Y esa expresión final, 60, que sale de multiplicar, ¿qué cosa? El 20, que es la demanda diaria, que es siempre fija, porque es uno de los requisitos del modelo. La demanda se mantiene constante. Si se multiplica por la cantidad de días de espera, ¿qué es lo que da? 60. El punto de reorden. 60, ¿verdad? Es el punto de reorden. Ahora, si él me avisara con anticipación, mira, en vez de que pueda entregarte en 3 días, te voy a entregar en 5 días, ¿qué es lo que cambia? El punto de reorden. Porque ya no puedo pedir. No puedo pedir cuando tenga 60 unidades. Voy a tener que pedir cuando tenga ¿cuántas? 100. Exacto, 100 unidades, porque sé que durante esos 5 días, como yo estoy demandando 20, voy a demorar, o mejor dicho, voy a tener que reducir 100 unidades, 20 por día durante 5 días, que es lo que va a demorar el proveedor en entregarme el nuevo lote completo. O sea que cuando cambian estos tiempos de entrega de los proveedores, seguramente impacta en el punto de reorden. Habrá que ver si eso impacta o no en el costo de retener o de ordenar. A lo mejor no, pero si uno, una vez resuelto, una vez que hace la identificación y la carga, se fija, bueno, ahí a veces algunos resultados son contraintuitivos. ¿Está? En este caso cambiaría este punto de orden. Y si tardase 10 días, más todavía, o sea, tendría 200, que... 200. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, es como que cuanto más se demore, voy a tener que pedir antes, digamos. A tener un punto de reorden alto, ¿está? Para poder cubrir esa demanda durante ese tiempo de espera, ¿está? Bueno, ¿qué se podría decir de la interpretación de este enunciado? Que es un tanto directo, digamos. Estoy terminando, pero bueno. Estoy hace 10 años, más o menos, ya perdí la cuenta, ya son bastantes. Y bueno, cuando comencé ya casi mi inicio del ministerio, estaba ya en Barrios Mata. Bueno, chicos, como acá no estoy como administrador, traten de silenciarlo a los micrófonos, ¿sí? Salvo, bueno, que quieran hacer, digamos, una intervención. La idea es que como ya se tiene, digamos, el Excel diseñado, acá lo que sí van a tener que hacer es si quieren, es optativo, pueden hacerlo, la traducción de cada uno de los términos, ¿está? Entonces, donde acá, por ejemplo, dice demanda anual,
12.000 unidades por año. ¿Qué pondríamos? Las 12.000 unidades por año. Supongamos que los costos de ordenar son de 150 pesos por pedido. Entonces, el costo de ordenar 150. Acá esto está expresado ya como un porcentaje. O sea, si es el 25%, se pone el número 25, ¿no? 0.25, pero de nuevo, si después uno quiere, como para practicar, rehacer o distribuir de alguna otra forma las celdas, lo importante es que las referencias en las fórmulas dependientes tomen los datos de las celdas correctas. ¿Está? ¿Qué valor indicaría ahí? Dice el 20% del valor. Entonces acá... Sí. 20. Ponemos el 20. Ven que ahora es como una especie de transferencia de datos un tanto directa, pero no siempre estos datos van a estar tan a la mano. ¿Está? Después dice el costo unitario, 600 pesos. 600, sí. Eso es lo que cuesta, ¿qué cosa? La red. La red además es un papel que se llama así, bueno, tiene ese nombre cuché o estucado, que es para hacer una publicidad, digamos, de alta calidad. ¿Está? Sí. ¿Qué más tenemos? 250 días por año. 250 días por año. Bueno, acá dice justamente los días por año trabajados o días laborables son 250. ¿Y cuál es el tiempo de espera? O sea, ¿cuál es el tiempo que demora Bueno, entonces, si recuerdan acá, perdón que uno haga por ahí tanto hincapié en esto, es reiterativo, pero es porque se sabe, digamos, por experiencia que funciona, ¿sí? Hay que estar atentos a cómo se genera esta expresión. Sabemos que es válida naturalmente, pero siempre hay que estar atento cuando uno ya empiece a hacer en otros temas modelos propios, atento el significado que tiene cada coeficiente o cada variable, la correspondencia con las celdas y el ingreso de las fórmulas. ¿Está? Bueno, ¿qué información se puede extraer de acá? Ustedes acuérdense que en investigación operativa, al estar en un nivel operativo, nosotros hacemos propuestas, pero no es que tenemos nosotros la decisión final. Esto es la utilización de modelos matemáticos que es en apoyo a la toma de decisiones. Entonces, un gerente o algún encargado, alguien que tenga, digamos, un cargo superior, va a decir, bueno, mira, yo te doy toda esta información de entrada, vos tenés que aplicar el modelo y decir, bueno, bajo estas circunstancias, la aplicación de este modelo sugiere actuar de esta manera. La decisión final siempre, al ser esto un apoyo a la toma de decisiones, la tiene, bueno, quien tiene el poder de decidir. Pero seguramente se tienen en cuenta, ¿qué cosa? Estos modelos, porque estos modelos, ¿qué es lo que nos permitían hacer? Ya una cuestión más filosófica. Nos evitan actuar en la incertidumbre total o en la improvisación. Justamente estos modelos que buscan estas regularidades, describen y pueden también servir para hacer predicciones. ¿Está? Bueno, pero es siempre un apoyo. ¿Qué es lo que le diríamos al gerente? Por ejemplo, el gerente dice, mira, che, ¿cuánto tengo que pedir en base al modelo que vas a resuelto? Generalmente la información que uno envía a ese nivel gerencial no es como demasiado extensa, tiene que ser como sintética, ¿está? Tiene que decir como mucho en pocas palabras. ¿Cuánto tendríamos que pedir? 10. 174 unidades. Bueno. ¿Y eso en dónde está indicado? Donde dice, bueno, ¿cuál es la cantidad económica de pedidos? ¿Sí? ¿Y por qué habría que pedir 173? Y el tipo dice, no, pero pidamos 500 en vez de 173. Porque en ese valor el costo total es mínimo.
Ajá. Si uno tiene en cuenta esto del costo de ordenar y el costo de mantener, a ver, el gerente puede decidir pedir de a 500 las resmas, ¿está? Pero tendría que, digamos, ignorar que estaría incurriendo en un costo que puede reducirse y cumplir esta demanda, pero con menos dinero, ¿sí? Hay una razón por la cual se sugiere 173 como decisión que es la que tiene que tomar, digamos, quien tiene el poder de tomar esa decisión, ¿está? ¿Qué particularidad tenía, digamos, el costo anual total en el modelo EOQ? ¿Qué era lo que equilibraba o hacía que estén, si no son exactamente iguales, muy próximos entre sí? Los costos de ordenar y de retener. El costo de ordenar y el costo de mantener. ¿Y se acuerdan cuál sería el equivalente gráfico? La intersección entre ambos. Ajá, esa es la suma, ¿verdad? De la intersección que da justo la parte baja de la curva que representa la suma de ambos costos. Por eso se hacen iguales. Ahí está. ¿Qué estaría indicando el máximo nivel de inventario? Es exactamente igual a la cantidad ordenada. Ajá, ¿y por qué coinciden? Eso, digamos, es una curiosidad, digamos, numérica en este caso particular, o tiene que ser así? O sea que se supone una demanda constante, entonces cuando se llega a cero se realiza un nuevo pedido. Ajá, ya que el lote llega, tiene que ser así, no es, digamos, una casualidad. Hay veces en donde quizá algunos términos justo por los valores numéricamente sean iguales, ¿está? Pero acá si el lote se recibe completo, cuando el inventario llega a cero, obviamente el tamaño del lote va a dar el tamaño máximo, porque estoy suponiendo que lo recibo completo en el momento en que alcanza la cantidad cero. ¿Qué será esto del nivel de inventario promedio? Y bueno, básicamente es el máximo del inventario dividido en dos. Es un medio del nivel máximo, ¿se acuerdan? Por lo que había explicado ayer la ingeniera. Por ahí el libro lo dice un poco más sintético. Si el máximo es 100 y el mínimo es 0, para los cálculos se hace uso de ese valor promedio. ¿Qué es el punto de reorden? Es el nivel que tenemos nosotros de inventario en el cual tenemos que ya pedir nuevamente. 240. ¿Y cómo podríamos, hacer un cálculo extra ahí? Veamos. En definitiva, claro, el 240, ¿qué es lo que está indicando? El tiempo, los días. Punto de reorden. ¿Se acuerdan que la definición del punto de reorden es qué cantidad de inventario, digamos? Cuando tenga 240 unidades tengo que hacer un pedido de nuevo. Exacto. Si uno después lo va como de a poco contextualizando, en vez de decir unidades, diríamos que, ¿qué le diríamos al dueño de la librería o al gerente de la librería en el contexto de este ejercicio? 240 resmas. Claro, la resma. Claro, cuando ustedes esperen la orden y pidan cuántas. 173, 174. Profe, una pregunta. Si el nivel máximo del inventario es 174, entonces ¿cómo se puede tener 240 en el punto de reorden? Sí, me parece que hay algún error. Por eso dije días, la verdad, porque no me cerraban los números, se hablaba de unidades. ¿Puedo participar? Claro, sí, ingeniera, claro. Bueno, escuchen. Si a mí la cantidad económica a pedir me dice que son 173, 174 unidades, pero eso me alcanza solamente, por ejemplo, para 5 días de trabajo, entonces hay algo que se llama lead time,
o sea, el tiempo que demora el proveedor en entregarme, y si el tiempo que demora mi proveedor en entregarme es superior al tiempo que me dura el lote económico, entonces voy a tener que pedir, por ejemplo, para dentro de 10 días o para dentro de 5 días, lo tendría que haber pedido con 7 días de anticipación o con 8 días de anticipación. Por eso, cuando se dan esos casos, que la verdad que yo no he revisado los datos, pero podría ocurrir que el lead time sea superior al 100% de un periodo. Esto es que yo necesite, insisto, si mi proveedor me entrega, supongamos, con 10 días, y yo hago mis pedidos semanales, entonces siempre voy a estar pidiendo, voy a tener que pedir cuando mi nivel de stock esté por arriba del tamaño del lote económico. ¿Se entiende? O sea, el lote económico va a ser más chico que el stock máximo que yo necesite tener. Profe, ¿no sería porque en la fórmula del punto de reorden, cuando usted separa ahí, hace la multiplicación, está multiplicando por 5 días y el cálculo de abajo está estimado para 3,61 días del ciclo? Entonces, si usted divide los 12.000 en 250 y lo multiplica por 3,61, el punto de reorden le va a dar 173,21, que sería digamos, en ese caso, el correcto, porque cuando usted pide y demora 5 días, ¿se cumpliría la condición? Claro, pero disculpa, es que justamente ese es el caso. Vos tenés un tiempo de ciclo o un T chico o la duración, lo que te dura el lote económico, el tiempo en el que consumís el lote económico son 3.61 días, pero la entrega te la hacen en 5 días. Por lo tanto, tenés que pedir una cantidad superior al consumo ese en los 3.61 días que tenés. Claro, sí. Bien. De todas formas, bueno, déjenme que lo revise, a lo mejor ahí también, bueno, he tipeado mal algo en el enunciado, ¿está? Así, lo que vamos a ir haciendo, bueno, es interpretando cada una de estas celdas. Ustedes, acuérdense, todo lo que son fórmulas en mayúscula dan valores anuales, y si dividen en la cantidad de días laborales, le va a dar la demanda por día o la producción por día, es decir, lo diario. Eso generalmente es 250, pero depende de si se trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, la cantidad de semanas en el año, o si les da directamente un valor concreto para la cantidad de días. ¿Está? Pero se entiende, digamos, cuál sería la idea, básicamente, o sea, ir identificando cuáles son los datos de entrada según lo que propone la situación o el enunciado, y después esa interpretación la obtienen del valor de la celda, pero hay que darle como una letra, hay que hacer que esa recomendación o la descripción de la situación tenga algún, digamos, contexto. O sea, al gerente no le van a pasar, o alguien que tenga que hacer, digamos, un informe intermedio, no le pasan directamente una lista de números, sino que le van a decir, bueno, en el momento en que el stock llegue a tal cantidad, van a solicitar esta otra cantidad. ¿Está? O sea, es como que hay que darle alguna letra a la vuelta a cada uno de los resultados, ¿sí? Hay otro ejercicio que es con lote económico de pedido, y hay dos ejercicios que son para producción, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el siguiente bloque. Al final tienen ustedes un ejercicio 7, un poco, bueno, relacionado con lo que ha sido la actividad que les ha dado la ingeniera para la próxima clase, ¿sí? Esta indagación, que se les decía de alguna publicación actual o reciente, a lo mejor, bueno, no haya otra opción que hacerla que buscarla, salvo que alguien ya en el equipo sea, digamos, asiduo a comprar ese
tipo de publicidades, ¿está? Pero con respecto a cada tema que se vaya viendo en la asignatura, a veces uno aprende a por ahí estar más atento a cuando hacen, por ejemplo, habría que después, bueno, reflexionar por qué se da la situación de que a veces va la gente y, por ejemplo, tira la verdura, como diciendo, ¿por qué no la regalan? O ¿por qué se da esa situación? ¿Está? O a veces pueden decir, bueno, los productores estos de lácteos que hay algo, digamos, que está fallando o no van a tener tiempo para procesar los recursos, para trasladarlos, etcétera, etcétera, y hace que a veces, bueno, la decisión drástica sea, digamos, descartar algún material que en principio parecería que fuese útil, pero bueno, es como que hay también unos fundamentos ahí que por ahí, como ciudadanos comunes, no los llegamos a comprender, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esta primera parte? Sí. Parte, al menos. Sí. Vayan identificando con respecto a los otros dos. A ver, no te posiciones en el primer periodo. Todo esto, todos estos cálculos están hechos para cuando el sistema está, como se dice, cuando ya está en régimen. O sea, no estoy midiendo cuando apenas abre el banco, sino que estoy midiendo cuando ya el banco, el súper, ya está en actividad. Entonces, cuando ya está en actividad, por ejemplo, si el pan que yo consumo me alcanza para 2 días, supongamos, leche, imagínense cualquier cosa, y ahora tengo que pedir, tengo que hacer delivery, y me entregan recién al 3er día. Entonces, lo que pida hoy no es para mañana y pasado, sino que va a ser para los días, a ver, serían 3 y 4, porque lo que consumo hoy lo tuve que pedir 4 días antes, ¿sí? O sea, yo voy a seguir pidiendo esa cantidad, que es una cantidad chica, porque acuérdense que el lote económico ese está determinado digamos, fuertemente por el costo de mantenimiento del inventario. Entonces, si yo tuviese escaso espacio para almacenar o las condiciones de almacenamiento fuesen muy, por ejemplo, que necesita refrigeración o condiciones especiales, y me dicen, vos deberías pedir, o sea, si tenés que pedir cada 3 días, tenés que pedir 240 unidades. Pero como no tengo freezer para alojar 240 unidades, sigo pidiendo de a 173. Entonces, lo que yo pido es menor que lo que debería tener como stock máximo, pero no tengo capacidad de almacenamiento, o el costo de almacenamiento es muy alto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir pidiendo por esa cantidad económica, que es lo más barato para pedir, porque si no tendría que alquilar un freezer o comprarme otro. Entonces, para evitar eso, sigo pidiendo esa cantidad 173. Pero lo que consumo yo en el periodo, en los días que conservo para consumir, pero lo que el lead time de mi proveedor, de mi delivery, si yo tuviese que pedir solamente según el tiempo que el tipo se demora en pedirme, debería pedir 240, pero no tengo capacidad de almacenamiento. Entonces, lo económico es pedir 173. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a pedir con mayor frecuencia que la cantidad de ciclos que tenga. Entonces, por ejemplo, va a haber un periodo, un ciclo, en el que voy a pedir una vez, pero en el periodo siguiente voy a pedir 2 veces. Una vez al principio del periodo y otra vez, no sé, casi al final del periodo. ¿Se entiende? Y eso es algo que pasa frecuentemente en la industria. No es un caso raro, excepcional. Capaz que no es un caso que aparezca frecuentemente en los libros, porque en los libros lo que se busca es que sea didáctico nada más y que uno vaya solamente a aplicar la fórmula. Pero perfecto.
¿Tiene que ver, profe, con lo que usted nos decía ayer de que este modelo tal vez no es tan aplicable, no es el mejor para aplicar? No, sí tiene que ver. O sea, insisto, como lo que está determinando el tamaño del pedido es el costo de almacenamiento, y si el costo de almacenamiento fuese muy grande, muy alto, ya les digo, por condiciones especiales de almacenamiento, o por deterioro del producto, o por alguna razón, entonces me va a decir, mira, vos tenés que pedir este tamaño, a pesar de que no te alcanza para todo el ciclo. O sea, que lo que te tiene, lo que vos consumís es 240, pero tenés que seguir pidiendo de a 173, que es lo más barato. O sea, que el punto de reorden, en este caso sería como la teoría que me diría, o sea, tendrías que pedir 240, pero como yo tengo un inventario máximo de 173, es lo máximo que yo puedo pedir en ese momento. Exacto, sí, así es. Así es. Sería y por un eso punto, se sería habla, un ideal, digamos. No. De hecho, que se habla de que el lead time es, por ejemplo, en este caso, un 150% del ciclo. O sea, si yo tengo ciclos, no me acuerdo acá de cuántos días eran, pero si yo tuviese un ciclo de un mes, entonces el lead time, o sea, lo que se demora el proveedor en entregarme, es un mes y medio. Entonces yo voy a tener, en el mes de enero hago un pedido, en el mes de febrero hago 2 pedidos. Uno capaz al principio y otro en la semana 3. En marzo vuelvo a hacer un pedido, en abril 2 pedidos y así. Porque, insisto, eso es lo económico, pero los plazos entre los plazos de entrega y los costos de almacenamiento me dicen te conviene seguir pidiendo lotes chicos. Una consulta. Perfecto. Siguiendo sobre el mismo ejemplo, en el caso de que el ciclo que usted habla de que se hacen 2 pedidos, como serían 2 pedidos de 173, ¿superaría mi inventario máximo y me generaría igual el costo de retención? No. ¿O lo hago contrafaltante, digamos? No, es que acuérdate que este modelo implica que cuando llegas al punto cero, el punto de reorden, o sea, cuando yo tengo lead time 0, entonces el punto de reorden es 0. Pero en este caso, como tenés un lead time de 5 días, entonces el punto de reorden, no me acuerdo cuánto les daba ahí. Por lo tanto, pero eso implica que justo cuando termine de consumir la última resma, llega la reposición. O sea, mi stock máximo siempre va a ser el tamaño del lote. Bien. Javier, todos tuyos. Bien. Sí. Bueno, acá en ese mismo ejemplo, en el Excel, por ahí hay otros autores que dicen que si bien esta es una situación ideal, hay otras situaciones más reales que, no se presentan en los libros, que es cuando uno puede tener, digamos, un depósito que sirve como para proveer a otras sucursales. Entonces, si acá, por ejemplo, fuese, en la San Martín, vieron que está, creo que hay 2 librerías San Pablo o 2 Copitex, si ahí la entrega fuera inmediato, tuviéramos decir, bueno, vos dame una orden hoy y mañana o pasado mañana, te hago la entrega, ahí ya podríamos poner un lead time un poco más pequeñito y, digamos, encaja en la teoría pura, ¿sí? Entonces, si acá, por ejemplo, déjenme que les comparto de nuevo. Ese tiempo, digamos, de espera de 2 días, ahí respecto a lo que, habíamos visto en el libro, ¿no? Con respecto, a los otros ejercicios, como les comentaba, hay uno más que es de EOQ y 2 que tienen que ver con el POQ, o sea, con el lote de producción óptima. ¿Está?
Generalmente, bueno, una vez que ya se hace esta presentación de cómo se arma la planilla o cómo se hace la correspondencia, fórmula del libro, la celda, cuántos de entrada y cuáles son los resultados, bueno, ustedes van haciendo, digamos, el trabajo en equipo en la parte presencial, ¿no? Y después, bueno, se hace como una puesta en común y ver si entre los diferentes equipos obtienen o no los mismos resultados, que se supone que si la identificación, obviamente, del dato de entrada es el mismo, se debería llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, las preguntas importantes que ustedes van a ir teniendo en cuenta, más allá de lo que es la primera resolución o la primera fase, es las preguntas ¿qué pasa si? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que acá tendríamos que identificar, por ejemplo, veamos el ejercicio 6, que es el de producción. Dice, el fabricante requiere 15.000 unidades de una parte anualmente, ¿sí? Si se sabe cuántos días por año trabaja y cuál es la tasa de producción por día, podríamos obtener ¿qué cosa? La producción anual, o sea que la vamos a representar con la P mayúscula, ¿sí? Da los porcentajes de el costo de retención y, bueno, una serie de datos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistiría ese trabajo en equipo? Bueno, volver a identificar estos datos de entrada, trasladarlos y después responder en forma de informe las preguntitas que se plantean acá. ¿Está? ¿Cómo se trabajaría con ese caso entonces? La carga de la planilla, acá de nuevo vamos viendo cuáles son los datos que provee el problema. La demanda anual en este caso, ¿cuál sería en el ejercicio 6? 15.000. Ajá. Ustedes, digamos, para que no haga yo, digamos, aquí la carga, ¿alguien de cada equipo pudo hacer el bajar el archivo zip y subirlo o exportarlo en el Excel de escritorio? Sí, sí lo puedo. No, sí. Todavía no. Bueno, hagan, digamos, esa práctica, fíjense que realmente lo puedan bajar y lo puedan abrir y lo pueden importar y vayamos viendo qué datos son los que se pueden identificar acá. Ese 15.000, ¿qué sería? La demanda. Dice, el fabricante requiere 15.000 unidades de una parte, puede ser una pieza mecánica, etcétera, por año, ¿sí? Entonces acá, ¿qué vamos a poner? Reemplazamos los valores que ya vienen del ejemplo del libro, ¿verdad? Que sería 15.000. Ahora, ¿cuál sería si dice, el fabricante debe producir esa parte a una tasa de 100 unidades por día? Claro. Entonces, ¿cuántas va a fabricar en el año? Y si suponemos que qué capacidad. 250. 100 por 250. Claro. ¿Y eso cuánto da? 25.000. $25.000. Bueno, entonces, ¿eso dónde lo vamos a colocar acá, verdad? Entonces, hay que estar atento cuál es el dato con el que se cuenta, o sea, cuál es el dato directo o que se puede estimar que esté disponible, porque de esos términos dependen los otros términos. ¿Está? ¿Cuál dice que es? Bueno, acá el costo de alistamiento del setup de cada lote de producción, 1.500. Bueno, ¿eso dónde lo vamos a colocar acá? En el costo del setup, ¿verdad? El porcentaje que viene dado acá como una estimación que es el 15%, entonces, bueno, lo reemplazamos acá. Nos da como información cuál es el costo. Cada parte fabricada cuesta 2.300. ¿Cuál es la cantidad? Bueno, 250, lo estándar.
Y 3 días. Y dice, bueno, un tiempo de preparación de 3 días, porque quizás haya que hacer, bueno, por ahí lo que está pasando ahora en algunas situaciones en donde, bueno, pasábamos, o bueno, comentamos por ahí alguien que era dueño de una empresa textil y que, bueno, él se quejaba de que no le habían propuesto hacer como una reestructuración, o sea, una adecuación de sus equipos, como para que decir, bueno, yo fabrico slips, pero puedo hacer, quitar o ensamblar algunas otras partes o comprar, digamos, y ponerme a fabricar, no sé, barbijos o cualquier otro elemento, ¿está? Esa, digamos, como reconfiguración que se dice de máquinas o que se dan en estos procesos de producción, puede ser que yo tenga una cinta transportadora a donde se arrojan, digamos, elementos en forma ordenada. Esa cinta transportadora los envía a otra sección que es donde se hace el embalaje y después se coloca en cajas y después, bueno, se hace lo que es la etapa de transporte. Entonces, si uno, en vez de ahora tener que hacer las latitas de Coca-Cola, hace las latitas de Sprite, por decir algo, ocupando las mismas máquinas, seguramente habrá que hacer, por ejemplo, un lavado de la máquina en el estado actual y tendrá que pasar, no sé, un periodo para que se seque, después hacer toda una serie de pruebas, digamos, por anticipado, y bueno, ese tiempo es el que vamos a colocar ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice? En base a esa información proporcionada, diseña y resuelva el modelo que permite establecer esa política de inventario. Así, con la información que nos da, ¿qué es lo que podríamos interpretar acá? Le falta cambiar el costo por unidad. Acá, el costo por unidad que habíamos dicho era de 2.300. Muchas gracias. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? El tamaño del lote de producción va a ser de 570, ¿sería en este caso? O 72. ¿No conviene redondearlo para arriba? ¿Cuántas veces vamos a tener que producir esa cantidad de lote? $26. Ajá. Y si uno multiplica este valor por este otro, ¿qué es lo que tendría que obtener? Un valor que es muy, muy aproximado por el redondeo, digamos, de los decimales. Bueno, ¿a qué cosa? Anual. Y eso se verifica si hacemos la multiplicación de 26.27 por 571. Claro. Sí. Da, bueno, 15.001, bueno, que es muy aproximado, es por el redondeo de los decimales que se hace, bueno, de nuevo, como decía la ingeniera, en algún punto también es una ejercitación didáctica y de libro, ¿está? ¿Cuál sería entonces el costo anual total? Está como muy, digamos, a la mano una vez que uno ya identifica los datos de entrada, digamos, del problema. La suma del costo de retención y la suma del setup, del costo del setup. Que ven que, bueno, siguen siendo iguales, si no es en forma exacta, en forma muy, muy, muy cercana, ¿está? Después el nivel promedio sigue siendo un medio del nivel máximo de inventario. ¿Cuál sería la interpretación que se da a esta cifra aquí? Ustedes saben que ya en la instancia presencial, que se dará tarde o temprano, y si no, habrá que hacer, digamos, un rediseño o ver cómo lo vamos a hacer ahora en forma virtual. Entonces, cada cierta cantidad de encuentros, tenemos, digamos, un espacio donde se puede, o se ocupa, mejor dicho, para hacer la defensa de los prácticos. Entonces pasan por equipos en una máquina y se van haciendo preguntas de ese tipo. O sea, por ejemplo, esta cifra acá, 180, ¿qué representa? De vuelta el nivel al que tendríamos que pedir, el nivel del lote de producción al que teníamos que pedir nosotros, de vuelta.
Ajá. Cuando se tienen 180 partes ensambladas en el stock, hay que liberar la orden para que se produzcan la que falta. Las que indica, ¿verdad? El lote de producción. Después, bueno, la cantidad de órdenes y así con cada uno de los elementos en cuanto a lo que es la interpretación. ¿Está? Este ejercicio... Profe, una pregunta antes de pasar a lo que sigue. Sí. Entonces, 180, son 180, cuando yo ya tenga producidas 180 unidades, como ya puedo empezar a vender para no entorpecer, digamos, el almacenamiento y la producción de las que me quedan para llegar a las 571. Ustedes recuerden que siempre en este modelo POQ producen más de lo que demandan. O sea, la demanda está garantizada que se satisface. La diferencia, recuerden, todo lo que es con mayúscula, la P mayúscula, que sería la producción anual, o la D mayúscula, que es la demanda anual, dividida en la cantidad de días, le va a dar la producción diaria y la demanda diaria. Por ejemplo, yo produzco 10, demando 7, o sea que voy a tener 3, que es lo que se va a agregar cada día o cada unidad de tiempo sistemáticamente al inventario. ¿Está? Entonces, ahí ustedes van a multiplicar eso por los 250 y sale, digamos, el cálculo. Cuando ustedes tengan 180 unidades, tienen que liberar una orden para que se fabriquen esas 571.04. Bueno, está muy cercano al 571, pero ¿cuál era el criterio? Siempre redondear para arriba. Para arriba, y después, bueno, si se van como acumulando esos desfasajes, se irán haciendo algunos ajustes. ¿Está? Con respecto a las preguntas, sí. Sí, una pregunta. ¿Es muy mínimo en este caso la diferencia de 0.04? ¿Igual sería redondeado para arriba? A ver, Inge, ahí me daría una manito. Sinceramente, yo en forma intuitiva, ¿qué es lo que haríamos? Ahí estoy. Y esto también que depende del contexto. Disculpen, yo lo dejaría en 571 y en algún momento saldría una orden por 572. O sea, en algún momento hay que ver ese 0,4 por en un año cuánto va acumulando, y cuando haya acumulado digamos, lo equivalente a 571, ahí va a salir la otra orden por 572. O sea, ese 0,4, ¿cuánto es? El 4%, y bueno, fíjense en cuántos periodos se acumularía para llegar a una unidad. En 10. En 10. Sí, 10, un poquito más. O sea, yo sí, creo que multiplicando por la cantidad de días que se trabaja o por el año, digamos que sería por 250, sería 10. Por la cantidad o sea, por los 200, ustedes están considerando los 250 días en el año, sí. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Bien. Bueno, el resto de las preguntas que dice, bueno, ¿qué ocurre si varía alguno de los parámetros? Lo que hay que hacer es, bueno, fijarse cuáles son los valores que cambian y en qué medida. Es decir, qué valores se pueden cambiar. Este modelo, el EOQ, el POQ, ¿recuerdan lo que se decían, lo que era el análisis de sensibilidad? A pesar de que es un modelo relativo, o sea, que es simple, que es por ahí raro las situaciones de la realidad que se den en forma pura y que respondan en forma exacta, digamos, a la teoría del modelo, si uno hace buenas estimaciones de los costos, va a tener muy buenos resultados. ¿Está? Con respecto a lo que son la redacción de los informes, de nuevo, no es que se hace la captura de pantalla del Excel y la pegan directamente en el Word. Siempre esa información tiene que ser sintética, pero tiene que ser, digamos, significativa. ¿Está? Con respecto a la representación gráfica, hacen un esquema. No tiene que ser un esquema, digamos, real. Sí traten de hacerlo, y ni siquiera, digamos, a escala. Tiene que ser representativo. ¿Está?
Quiero decir, no tiene que conseguir un graficador en donde tenga que ingresar los datos reales y hacer efectivamente la pendiente exacta, sino que tiene que tomar alguna coordenada clave y, bueno, explicarla. ¿Está? Bueno, como ven, es un práctico relativamente corto. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor por ahí al interactuar se hace mucho más breve. En la presencialidad, ahí se trabaja ya sea en la máquina o lo trabajan en los celulares, y la idea es que ustedes hagan esa tarea de reconocer los datos, hacer la carga y después la interpretación, y se van comparando los resultados entre los diferentes equipos. ¿Está? Algo que no está explícitamente por escrito acá, pero que tiene que ver con respecto a esta indagación de publicaciones actuales o publicaciones recientes, tiene que ver con, bueno, a veces uno por ahí sale un poco de lo que es la cuestión del libro, de la didáctica pura, y trata de hacer algún tipo de, digamos, de tener algún criterio realista de qué ocurre con las personas que aplican esto en la realidad. Dada esta situación, digamos, muy, muy particular, dará lo mismo decir, bueno, mira, yo fabrico, si bien, a ver, vamos a plantear así en un orden. ¿Qué es lo que pudo ocurrir en muchas situaciones a causa de que se tuvo que suspender, digamos, las actividades? ¿Qué impacto puede tener eso en la gráfica? Alguien venía, digamos, produciendo, y ¿qué es lo que puede, o qué podríamos observar gráficamente? Vamos a suponer que nosotros estamos produciendo, tomemos esta gráfica de ejemplo, y llegados a este punto, se suspendió, digamos, la producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría gráficamente? Una meseta, digamos, sería una recta. A medida que el tiempo transcurra, ¿cómo cambia? O sea, sigue, digamos, seguimos moviéndonos positivamente en el eje del tiempo, pero ¿cómo cambiaría ahí la gráfica? ¿O cuál sería el equivalente, digamos, algebraico? ¿Qué pasa cuando se deja de producir? Y la pendiente de la demanda se vuelve más empinada todavía, porque no estoy produciendo y estoy consumiendo a una tasa mucho mayor de lo que ya no estoy produciendo. Ajá. Si uno, por ejemplo, aislar esta parte de lo que es la producción pura, ¿a dónde cae, digamos, a nivel cero, verdad? Entonces, si bien uno lo podría tener algebraica y gráficamente, ¿qué es lo que implica tener producción cero? Que en algún momento, digamos, la demanda, si es que se sigue con lo que ya se tenía, se agota, bueno, no se puede satisfacer, ¿verdad? Si eso se prolonga en el tiempo, ¿cuáles son? Aunque a veces uno, digamos, como un ciudadano común tiene, digamos, una idea de cuáles serían las consecuencias si esto se sostiene en el largo plazo. Porque recuerden, estas situaciones que nosotros por ahí vemos en forma aislada, podrían, digamos, darse en intermediarios. Acá es la llegada y la salida de artículos del stock. Pero eso siempre va como en una gran cadena en donde hay proveedores y en donde hay clientes. O sea, nada de lo que me ocurre a mí ocurre en forma aislada. Especialmente, bueno, si estoy en el medio de esa cadena. Si yo no puedo, digamos, proveer a mis clientes en algún momento, o sea, si no puedo vender, si el artículo sale del stock para que yo lo venda y no puedo venderlo, ¿qué va a pasar? No voy a tener ingresos, por lo tanto después no voy a poder comprar a su vez a mi proveedor, y todo ese problema se va, digamos, distribuyendo en todo lo que es esa cadena, ¿sí? Es muy relativo con respecto a los tipos digamos, de reserva que yo puedo tener ante esa falta de actividad. Hay una definición muy interesante que, bueno, como una cuestión por ahí anecdótica, que da Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Él definía la riqueza no tanto como la cantidad de dinero que se tiene, sino por el tiempo en el que una persona puede sostener su nivel de vida teniendo ingreso cero. Por ejemplo, si alguien vive del día a día, o sea, es changarín o es incluso, no sé, mozo, lustrabotas, etcétera, no tiene un margen de tiempo muy prolongado para poder sostener su nivel de vida con el dinero que cuenta o con los recursos con los que cuenta si el ingreso de repente se hace cero.
O sea, no puedo vender, no puedo cobrar alquileres, etcétera, ¿sí? Quienes tienen obviamente ese colchón van a tener un tiempo mucho más, digamos, de gracia hasta que la situación se renueve. O sea, no es lo mismo poder tener quizá un corralón donde yo puedo tener stocks de ladrillos, porque sé que el ladrillo no se va a vencer, si estoy quizá en algún lugar donde estoy elaborando comidas que, bueno, si no las vendo las tengo que perder o regalarlas o liquidarlas al costo, ¿está? Entonces, para la siguiente parte del práctico vamos a retomar estos ejercicios que son como de reflexión acerca de situaciones un poco más cercas de la realidad, ¿sí? Podemos hacer otro bloque un poco más breve si quieren por alguna consulta o nos comunicamos por el chat.